Aleluya, buenas tardes, hermanos, familia, que el Señor les bendiga. En esta hora bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su misericordia, porque nos permite seguir compartiendo el mensaje, la palabra que traiga edificación, que traiga ánimo, aliento, que traiga una nueva visión de lo que el Señor Jesucristo quiere que sepamos en estos últimos tiempos, aunque pareciera que ya lo sabemos qué es lo que el Señor quiere. Yo siempre lo he dicho y lo he pensado cuando tengo la oportunidad de decirlo, que siempre se aprende algo nuevo cada día. No tenemos el conocimiento total y por lo tanto nos esforzamos en estudiar la palabra de Dios, las escrituras, para llevar el mensaje de la forma, como dijo el apóstol Pablo, más veraz, que seamos veraces en la palabra de Dios. Y así de este modo quiero hacer una oración para que en esta hora la palabra del Señor Jesucristo, aunque por sí mismo es viva y eficaz, dice ahí en Hebreos que es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos de los huesos y parte el alma y conoce los pensamientos del hombre. Pero aún sabiendo todo eso, hacer una oración pidiendo que la palabra que se va a compartir, que el Espíritu Santo la ponga en la mente y en el corazón. Aleluya, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, en esta hora por tu misericordia. Te damos gracias porque nos permite, Señor, seguir compartiendo tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que es espíritu y es vida, Señor. Te damos gracias por ello y que la mente, Señor, se disponga para tu palabra, que el corazón se abra para tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, bendito Dios. Amén. Aleluya. Y pues sí, hermanos, como estábamos anunciando el mensaje de este día o de esta hora, pues es hablar de la naturaleza humana. Y pareciera que ya no hay mucho que hablar de lo que es la naturaleza humana, ¿verdad? Pero siempre hay algo que decir. Y yo quiero centrar el texto donde vamos a partir. Es ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya, el Espíritu Santo es para saber lo que Dios nos ha concedido. El espíritu del mundo nos confunde y nos hace que nos equivoquemos y que perdamos la visión. Pero para eso es el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice en el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, las palabras, ¿verdad?, son palabras enseñadas por el Espíritu, no de naturaleza humana, terrenal y diabólica, como dice también el apóstol Pablo. Y dice en el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Y es tan cierto que cuando nosotros andábamos en el mundo, al menos yo lo digo de mi parte, cuántas veces se me predicó el evangelio, me invitaban a la iglesia, sobre todo mi mamá, que siempre me estaba diciendo ve a la iglesia, pero como era un hombre natural, con mi naturaleza humana, pues yo no percibía ni entendía lo que realmente significaba ir a la iglesia, escuchar la palabra. Pero venido el tiempo en el que el Señor
toca mi mente y mi corazón, entonces llega el momento en que recibimos a Cristo y empezamos poco a poco por el Espíritu Santo de Dios a entender las cosas. Y tan es así que dice que lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. Entonces, en la condición humana, sin tener a Cristo en nuestro corazón, nosotros no podemos entender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque somos de una naturaleza humana. Y el apóstol Pablo está hablando aquí al inicio del capítulo 2, está hablando de que este misterio que es Jesucristo quedó escondido para nosotros. Y dice que si los hombres, los príncipes de este mundo lo hubieran conocido, no le hubieran crucificado. Pero se refiere al pueblo judío, que ellos fueron los que lo entregaron a Roma y Pilato se lava las manos y se los devuelve a los judíos y dice: ustedes hagan con él lo que ustedes quieran, yo a este hombre lo encuentro justo, no encuentro ninguna maldad en él. Entonces, el no tener la sabiduría de Dios nos lleva a atentar contra las cosas de Dios. Y en este caso, atentaron contra la vida de nuestro Señor Jesucristo y lo crucifican, porque las cosas no las entendían espiritualmente y no las podían discernir porque estaban basados y fundamentados en una ley. Por decirlo así, como hoy se conoce y está sonando más la Torá judía. Ellos estaban encerrados en su Torá, en su ley, que no alcanzaban a discernir quién era el Cristo, quién era el que les hablaba, el que les estaba dando la palabra, y terminan crucificando a nuestro Señor, porque eran hombres y su naturaleza humana no les permitía entender, porque estaban sujetos a una ley. Y como dice el apóstol Pablo, la ley es buena y es espiritual, pero el hombre es carnal y su naturaleza humana no le permite cumplir la ley. Por eso dice que tan es así que si guardas toda la ley, pero quebrantas un mandamiento, dice, te haces transgresor de toda la ley que estabas guardando. Entonces, estos hombres no entendían, y nadie entendía en su momento. Nadie entendía por qué el Señor estaba en esta tierra. Inclusive en un momento los discípulos también se desviaron. Y dice aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y en el verso 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, esa era la discusión. Como la naturaleza es meramente humana, no entendían quién les hablaba. Y entonces el Señor reúne a sus discípulos y le dicen: ¿quién dice la gente que yo soy? Y ya empiezan a decirle: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres Jeremías, y todos ellos eran profetas, dice, o cualquier otro profeta. Y de hecho a Jesús en algunas religiones se le conoce como un gran profeta, porque no les ha llegado la revelación del Espíritu Santo de que
como dijo el apóstol Pedro, pero tú eres el Hijo. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. A través del Espíritu Santo, en ese momento le revelaron a Pedro. Y nosotros sabemos que en ese momento el Espíritu Santo no había venido a la tierra, como se había profetizado en Joel, que en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y sangre. Entonces había una gran confusión en los eruditos del tiempo del Señor Jesucristo. Por eso no entendían lo que el Señor decía, porque estaban encerrados en una ley que no les permitía entender quién era Cristo. Pero con todo su estudio, entonces, eso nos deja ver una cosa muy clara, que el hombre pueda tener todo el estudio que quiera, puede tener maestrías, doctorados en teología, y si no está el Espíritu Santo revelándole las cosas del Señor Jesucristo, no hay un conocimiento de la palabra de Dios, que era lo que pasaba con los escribas y los fariseos. Mire, eran escribas, doctores de la ley, fariseos, pero no entendían. Igualmente Nicodemo, él tenía que ir de noche a consultar al Señor Jesucristo, siendo un maestro de la ley. Él tenía que ir a consultar de noche al Señor Jesucristo, porque con todos sus estudios de la ley, de la Torá, no entendía quién era el Señor Jesucristo. Y Jesucristo se lo deja claramente: si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Entonces, la naturaleza humana nos impide conocer quién es Cristo y cuál es su obra. Porque ahorita podrá estar regada la palabra, el Evangelio, sobre mucha gente, pero si el Espíritu Santo no llega y hace una redarguir o una redarguición en la vida del hombre y le hace entender que está en pecado, no va a haber una conversión, porque la naturaleza humana de ese hombre lo está gobernando. La naturaleza humana está haciendo su función, que es impedir llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Pero gracias a Dios que nosotros ya estamos dentro del camino del Señor Jesucristo. Y esa es una garantía. Y esa es una garantía para nuestra vida, de que el Espíritu Santo está obrando y está haciendo la obra en nuestra vida hasta que se cumpla el momento de la redención o de la venida del Señor Jesucristo y podamos ser levantados en las nubes, como dice el apóstol Pablo. Pero hay un gran trabajo que hacer todavía, porque sí tenemos una naturaleza humana, pero también tenemos una naturaleza divina, dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pedro, ahí en la epístola o la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mire, mediante el conocimiento del Hijo de Dios es que a nosotros se nos ha dado el participar de la vida y de la piedad. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire, para que llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, para que llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, hay una naturaleza predispuesta para el hombre que viene a Cristo, para que podamos entender cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, también hay una naturaleza humana que ya está corrompida desde hace muchos siglos, inclusive se puede decir que miles de años. La naturaleza humana también ya está corrompida. Hay una naturaleza divina que está operando en lo espiritual para todo aquel que quiera venir al plan de salvación de Jesucristo. Pero hay una naturaleza humana que ya también está corrompida, y eso no lo podemos negar. Y lo dice el apóstol Pablo. En el capítulo 1 de Romanos, en el verso 26 y 27, mire lo que dice el apóstol Pablo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces hay una naturaleza divina, hay una naturaleza humana corrompida, y eso ahorita ya está agarrando más fuerza. Pero lo que se me hace a mí, como el apóstol Pablo, el apóstol Juan, todos conocían esto, la esencia de la naturaleza. Y mire la palabra que usa el apóstol Pedro y el apóstol Pablo para esta palabra naturaleza. Usan la palabra physis, una palabra griega que quiere decir crecimiento por germinación o expansión o descendencia lineal. Entonces la naturaleza humana o la naturaleza divina es una germinación o una expansión o una descendencia lineal. La naturaleza humana o divina usa la misma palabra para definir la naturaleza divina y para definir la naturaleza humana, la misma palabra griega que es physis. ¿Y qué quiere decir esto? Mira, ahorita está agarrando mucho más fuerza esto de los géneros. Cuando está hablando el apóstol Pablo que cambiaron su uso natural, ¿verdad? Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Cuando dice que venimos a ser en Cristo, a nacer y empezar a crecer, se empieza a formar una naturaleza divina poniéndose por encima de la naturaleza humana. Pero es exactamente la misma palabra griega que se usa para estas dos naturalezas, para la divina y para la humana. ¿Y qué quiere decir esto? Por germinación, la naturaleza humana, mira, ahorita ya nacen con tendencias femeninas o tendencias masculinas. Y dicen,
Pues es que Dios así lo hizo Dios. Creen que Dios lo hizo así, pero la verdad es que Dios no hace, lo voy a decir crudamente, Dios no hace esas abominaciones para que nazcan, porque Dios reprueba esa conducta como una abominación tanto del hombre como de la mujer, y Dios reprueba eso. Entonces Dios no puede hacer eso si es que se nace ya con esas tendencias. Y sí lo hemos visto, que niños nacen con esas tendencias de movimientos, gestos y comportamientos como de niña. Igualmente de niña viendo movimientos, gestos y comportamientos como de niño. Y se nace así. Pero eso viene a caer en la descendencia, porque se hereda. Pero hay una naturaleza que se hace que germine como una semilla. La naturaleza divina se nos planta la semilla, que es la palabra de Dios, y obviamente tiene que crecer. Hay que estarla regando con agua. Dice el Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 7, por allá por el versículo 30 y algo, dice que en el último gran día de la fiesta, el Señor Jesucristo dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, y no tendrá sed jamás, sino que de su interior brotarán ríos de agua viva. Y dice el apóstol Juan, esto decía del Espíritu que habría de venir, porque todavía no era glorificado su cuerpo. Entonces, cuando se siembra una semilla que empiece a germinar, lo que necesita es el agua. La semilla es la palabra de Dios y el agua es el Espíritu Santo que le va dando crecimiento a la palabra que ya nos han sembrado, que hemos leído, que hemos sembrado, que hemos compartido. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo venga y haga su función de crecimiento, para que podamos alcanzar la naturaleza divina. Pero la naturaleza que se ha corrompido y que ahorita está agarrando mucho auge es que dicen, es que Dios así lo quiso, Dios así dejó que naciera, Dios permite eso. Pero muchas veces eso viene ya por herencias genéticas de pecado. Pero cuando se le implanta la semilla esa, nosotros vemos que hay estudios que comprueban que a lo mejor el 80 o 90% de esos comportamientos de niños como niñas, de niñas como niñas, es que en su niñez fueron abusados. Y se crea, eso es sembrar una semilla, se crea una adversión por el sexo, de su mismo sexo, porque fueron abusados. Entonces hay una adversión porque se sembró una semilla. Y se ha visto que ha pasado en las familias mayormente, porque el niño, la niña se dejó con un familiar que aparentemente era de mucha confianza, y resulta que fue abusado, fue abusada, y ya se sembró una semilla. Y entonces vienen las amenazas. Esa palabra de amenazas impiden que el niño o la niña tome por miedo su conducta real. Y entonces va esas palabras creando un miedo, y siguen los abusos, como se ha visto y se ha comprobado, que impiden que tome su verdadera identidad. Ahí es donde se sembró la semilla y la naturaleza de identidad se va corrompiendo. A diferencia de cuando se nace así, hay que hacer una administración, porque son defectos de descendencia, maldiciones de descendencia. Porque esta palabra fusis es hacer que germine una semilla o que se expanda cierto género, o es por descendencia lineal.
¿Qué quiere decir que es descendencia lineal? Que viene a través del padre o de la madre, pero no de los dos. Cuando viene un defecto genético de ese tipo, viene por el padre, que hubo pecados en su vida o en su descendencia, o por la madre, que hubo pecados en su vida o en su descendencia. Por eso se nace así. Y es ahí donde el hombre, porque lo he visto, yo lo digo, que hijos en el seno cristiano van creciendo con comportamientos afeminados, y los papás, por cierto miedo o por vergüenza, no saben qué hacer. Pero hay que administrar el alma para romper esa tara genética de descendencia que afectó en ese momento, no porque Dios quisiera que naciera así, no porque a Dios le agrade que nazcan así. Y nosotros ahorita en la actualidad, dice la gente, los cristianos, es que en Cristo ya se rompió todo, es que en Cristo, sí, se rompió, pero entonces, ¿por qué nacen así? Si en Cristo ya se rompió, en las familias cristianas, Cristo hizo una liberación, ¿y por qué nacen así? Y por miedo, por vergüenza, digo, no se sabe cómo tratar el caso, y van creciendo con actitudes afeminadas o con más fuertes que les gusten los hombres o que les gusten las niñas. Y se ha sabido y se ha visto que en las iglesias se ha descubierto esos comportamientos. Y es ahí donde uno tiene que romper con esa descendencia. La descendencia lineal espiritual es patriarcal del padre, no es matriarcal. Por eso hay una guerra ahorita en el género espiritualmente, y nosotros vemos que hay culturas que se inclinan por la madre tierra. Bueno, esa es su descendencia lineal, la madre tierra. Hay otras culturas de religión que dicen la diosa madre. Bueno, esa es pero no tiene nada que ver con el padre. Entonces, aunque se porten bien y aparentemente sean personas bien portadas, si no traemos la descendencia de la semilla del padre, y que el Espíritu Santo, el agua, esté hidratando y vivificando esa semilla, así puede ser que se inclinen por la madre tierra, o que se inclinen por la diosa madre, o que se inclinen por la madre de los mexicanos, que decimos, de ahí salimos nosotros, que es la morenita. O en este caso ya dicen que la Virgen María, la madre de los mexicanos, pero que acá en México se hizo la morenita. No, nosotros traemos una descendencia lineal que es por el Padre, y se nos puso una semilla que es la palabra de Dios, y el agua del Espíritu Santo está regando y vivificando esa palabra o esa semilla, para que nosotros podamos entender cuáles son las promesas que tenemos, que fue lo que no entendió el pueblo judío en su tiempo. Ellos estaban tan ligados a su ley o a la Torá, que no entendían qué era lo que el Señor Jesucristo les hablaba. Y tan es así que le digo, al Señor Jesucristo terminan matándolo, crucificándolo. Y el apóstol Pablo dice ahí donde leíamos en Corintios, al principio del capítulo 2, dice: y si los príncipes de este mundo hubieran entendido esa sabiduría oculta, no sabiduría humana ni terrenal, dice, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Los príncipes, ¿quiénes eran? Roma no lo crucificó, porque Poncio Pilato, mire, se lavó las manos. Los que dijeron crucifícanle fue el mismo pueblo judío, incitado en su momento por Anás y Caifás, los sacerdotes de ese tiempo. Ellos fueron los que propiciaron la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, porque tenían embotados con todo el conocimiento que tenía, porque el conocimiento era real y verdadero, porque el Señor Jesucristo dice:
hagan lo que ellos dicen, porque está en la ley de Moisés, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen la ley de Moisés, pero no la viven. Entonces el conocimiento de ellos estaba embotado. Y los que querían saber la verdad tenían que ir a consultar a Cristo de noche, como Nicodemo, para no ser confrontados con los fariseos y con los escribas de su tiempo, para no tener conflictos. Entonces preferían a escondidas ir a consultar a Cristo, porque la ley ya les había embotado los sentidos, que ellos, dice el Señor Jesucristo, porque ponen cargas pesadísimas al pueblo, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Entonces toda esa sabiduría humana impide que vengamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que se nos ponga la naturaleza divina, que es la semilla, la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo empiece a regarla. Pero ahorita vemos todo este tipo de naturalezas, y nosotros vemos que en nuestros tiempos está creciendo más ese movimiento, identidad de género, que si tú eres niño pero te gusta ser niña, no importa, se ha sembrado una semilla y se ha metido en las familias cristianas. Yo lo he visto, yo no hablo yo mentiras, ni hablo nada más por querer hablar. Yo lo he visto, pero por vergüenza o por no saber qué hacer, se deja a los niños o a las niñas seguir así, y no hay cómo hacerle, no saben. Primeramente ministrar el alma, si es que se nació así, y desarraigarlo. Y si no, tener que hacer toda una labor familiar, que es algo vergonzoso. Claro que es algo vergonzoso. ¿A quién le gustaría que su hijo o su hija creciera con tendencias diferentes a su sexo? A nadie. Pero el problema es que ahorita predicadores han salido y han dicho: no, si mi hijo fuera homosexual o lesbiana, yo no lo correría de la casa. Y está bien no correrlos, pero ¿qué vas a hacer? ¿Dejarlo que se comporte? Mire dónde es lo que digo. Estos hombres sabían lo que hablaban, los apóstoles, cuando hablaban de semillas, de germinación, de expansión, de naturaleza. El mismo Señor Jesucristo dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Igualmente la semilla, si cae en la tierra fértil, que somos nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, vamos a empezar a dar fruto, porque llega el agua del Espíritu Santo y empieza a fortalecer la semilla y a enraizarse hasta que se convierte en una planta y luego en un árbol. Pero miren lo que dice de la germinación. El proceso que debe de llevar una semilla, obviamente, como ya le decía, absorber el agua, que es el Espíritu Santo. Pero mire algo curioso de cuando se germina una semilla. Para que una semilla germine necesita una temperatura adecuada. Por eso nosotros vemos que en la actualidad, cuando hay germinaciones de semillas, ya están los viveros aislados de las temperaturas exteriores del clima, y el vivero le proporciona a las semillas una temperatura adecuada. Pero esta palabra, anteriormente, en aquellos años, la temperatura de una casa era la temperatura adecuada. ¿A qué me refiero? A que si hay una tendencia diferente al sexo en los niños o en las niñas en la casa, es donde va a germinar, porque se lo permiten por miedo, por vergüenza, no quieren hablar del caso, y eso crea un ambiente y protege al niño de una forma
equivocada y va creciendo con sus tendencias. Miren, los apóstoles sabían lo que hablaban. Esto lo dice ahora en la ciencia actual. Y esto lo podemos encontrar en internet. Cómo se germina una semilla. Cuál es el mejor ambiente propicio para una semilla para que se logre. Y es con la temperatura que tiene una casa, el interior de una casa. Por eso hay viveros que aíslan del clima exterior a todas las plantas que están ahí, principalmente si están chicas, para que no se sequen. Ahorita se ha malentendido la protección a los niños. Creen que por no decir nada de esas tendencias, por miedo, por vergüenza, creen que esa es la mejor forma de protegerlos. Pero lo único que estás haciendo es creando un ambiente apropiado para esa semilla de naturaleza caída y hacer lo que agarre más fuerza. Que al cabo mi papá me acepta como soy, mi mamá me acepta como soy, ellos son los que verdaderamente me aman, me protegen. Ahorita los niños y las niñas son muy listas. O por expansión, cuando se quiere hacer una germinación por expansión, ¿qué es lo que se hace? Le dices a la gente lo que tú crees que es lo que deben de ser. Es cuando ya la gente ya está corrompida en su naturaleza. Por eso dice el apóstol Pablo, pero Dios los entregó a mentes reprobadas y las mujeres se fueron a convivir con mujeres y los hombres se fueron a convivir con hombres, se echaron hombre con hombre y mujer con mujer. Y Dios reprobó sus actitudes porque la naturaleza ya estaba corrompida. Entonces ahorita ese movimiento lo que está haciendo es una germinación por expansión, expandir sus ideas, decirle a la gente, tú puedes ser lo que tú quieres ser, ya no te escondas, como se dice ahora coloquialmente, salte del closet. Ahorita la expansión de esa naturaleza caída está diciéndole salte del closet. No tienes por qué esconderte, no es una vergüenza que tú seas así. Así naciste, Dios así te hizo. No, Dios no hace cosas abominables ni reprobables. Vinieron de una descendencia caída porque los padres practicaron algo, o los ancestros, o la madre practicó algo, o los ancestros, y vino a recaer en el hijo o en la hija. Y para eso hay que ministrar el alma y desarraigar toda herencia de maldición. Y nosotros vemos un caso curioso. Los apóstoles, le digo, ya sabían todo eso. Cuando llega el ciego ahí con el Señor Jesucristo, antes de que lo sane, le dicen los apóstoles, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Y en dónde iba a pecar si nació ciego? Pero los apóstoles sabían, el Señor Jesucristo sabía. En ese caso no fue por una maldición genética de pecado, porque el Señor Jesucristo lo dice, ni este pecó, porque el Señor los hubiera desmentido. Ustedes no saben lo que dicen, como cuando Juan y Santiago querían hacer descender fuego del cielo. Les dijo, ustedes no saben, yo vengo a salvar vidas y ustedes quieren venir a enchicharrarlas haciendo descender fuego. El Señor Jesucristo les hubiera dicho, ustedes no saben lo que dicen, sino que al contrario les dice, ni este pecó, ni sus padres para que naciera ciego, sino para que se manifestaran las maravillas del Hijo de Dios. Entonces, la naturaleza humana está fundamentándose y basándose a veces en lo que cree que Dios así lo hizo, que naciera. Dios, así, es que Dios así quiso que él naciera. No nos equivoquemos, hermanos. Dios no quiere que nazca nadie así. Obviamente, Dios no quiere que la naturaleza humana esté corrompida. Por eso es muy necesario que nosotros conozcamos
qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra naturaleza. Primeramente dice el apóstol Pedro, para que las cosas de la piedad nosotros entendamos para qué Dios nos las dio. Entonces, si nosotros vemos la semilla en nuestra familia y si no sabemos cómo hacerle, alguien debe de haber que conozca la administración del alma y que desarraigue esa herencia de maldición que afectó la vida en la actualidad, porque ahorita hay mucho de eso. Y como le digo, yo lo digo porque lo he visto. Y en mi caminar he visto cosas y tiene uno que a veces, como se dice, meterse al fuego, aunque después los demonios vengan a uno a atacarlo a uno, porque eso es lo que pasa. Por eso dice que el asalariado ve venir al lobo y huye, porque no le importa a la gente, no le importa si todos los que nos hemos metido ya en este medio sabemos que al llegar a atacar y querer desarraigar herencias de maldición, herencias de pecado, los ancestros espirituales que mueven eso no se van a quedar quietos y el ataque viene contra uno y uno lo acepta y lo afronta porque uno ya sabe, pero hay veces que los padres no saben y no conocen y por vergüenza o por miedo prefieren dejárselo a Dios. Que Dios ayude a mi hijo, que Dios ayude a mi hija, pero nuestra labor es desarraigar todas esas herencias de maldición. Nuestra labor es hacer que la naturaleza de Dios sea sembrada a través de la semilla de la palabra del Evangelio, a través de las palabras del Espíritu Santo, que es como un agua que viene y refresca la vida del hombre. Entonces, esta palabra naturaleza, physis, es la misma que se emplea para la naturaleza divina y para la naturaleza humana. La única gran diferencia es que la naturaleza humana, si se corrompe o fuera de Dios está corrompida, va a desencadenar en un castigo. La naturaleza divina va a desencadenar en el conocimiento del Hijo de Dios y va a traer a nuestra vida tiempos de refrigerio, como dice el apóstol Pablo. Así es de que, hermanos, si nosotros vemos o sabemos y sabemos cómo hacerlo, ayudemos a los que están pasando por eso. Nadie quiere en su familia tener ese tipo de conductas en sus hijos o en sus hijas. Pero como lo digo, por vergüenza o a veces por miedo no se sabe qué hacer. Y menos si no hay quien le ayude, no hay quien le apoye. Menos se va a poder enfrentar ese problema, esa situación. Pero Dios, estos hombres ya sabían lo que hablaban y lo dejaron aquí plasmado en la Biblia. Solamente es preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo sepa? Y Dios nos va a poner a escudriñar más las Escrituras para que nosotros podamos, actualizar la palabra para nuestros tiempos. Ellos sabían que la naturaleza divina venía por la germinación de la palabra regada por el agua del Espíritu Santo. Y también sabían que la naturaleza humana corrompida venía por la germinación de un acto malo en la vida del hombre, que es la semilla, y luego alentado por palabras: no te preocupes, es que tú ya eras así, nada más te faltaba salirte del closet, manifestar. Ellos sabían lo que significaba, pero Dios, gracias a su Espíritu Santo, nos lo simplifica en la actualidad para que nosotros podamos entenderlo de esta manera, porque de lo contrario nada más leeríamos
que somos participantes de la naturaleza divina. Pero ¿qué implica la naturaleza divina? Que se siembre la semilla y que se riegue con la palabra y crearle un ambiente adecuado. Igualmente, el ambiente adecuado puede ser en la casa, para nuestros hijos, para que crezcan espiritualmente. El ambiente adecuado no es en la iglesia, hermanos. Ahí solamente vamos a manifestar lo que hemos aprendido a adorar, a alabar a Dios, a darle por gratitud la ofrenda o el diezmo. Eso es lo que hemos aprendido. Pero el ambiente adecuado para que la semilla espiritual germine es en la casa. Y ahí se va a determinar la naturaleza del hombre, divina o humana, corrompida. En la casa es donde se va a materializar esa naturaleza, porque es el ambiente adecuado para que se propicie esa naturaleza. Entonces tenemos una gran labor. Quizá podemos conocer a alguien que esté batallando por esa situación, vergonzosa. Y si nosotros sabemos cómo intervenir en el caso, hagámoslo. Para eso fuimos llamados, para hacer acto y presencia de las obras de la piedad. No tenerlas de apariencia, como dice el apóstol Pablo, porque muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hay veces que hombres dicen, pues, ¿yo qué culpa tengo si nació así? O se anda haciendo así. Que sus padres batallen con él, que sus padres lo lleven con un psicólogo. Mire, en vez de buscar la solución en la palabra de Dios, lo quieren mandar con un psicólogo. El psicólogo no va a arreglar nada de eso, porque hay que desarraigar las maldiciones generacionales. Y no es aplicable decir, pero es que Cristo ya rompió. Entonces, ¿por qué se nace así? Dios reprueba eso. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra que nos enseña cómo actuar y cómo ayudar a los hermanos, inclusive a la gente que no va a la iglesia, porque el acto de piedad mayormente lo ha mostrado Dios al dar a su Hijo ahí en sacrificio para que podamos ser libres de todas esas maldiciones. Así de que, hermanos, mire, procuremos estudiar la palabra de Dios y estorbemos toda germinación de naturaleza caída que se quiera desarrollar en nuestra casa, que se quiera desarrollar en nuestro ambiente. Nosotros somos los cuidadores y protectores del ambiente de nuestra casa para que germine la naturaleza divina y que por fin nazca la planta en nuestros hijos y que ellos sean hombres que conozcan a Dios, que sean temerosos de Dios y que se aparten de todo mal y de todo pecado. Así de que, hermanos, tenemos gran labor todavía por hacer, tenemos mucho que conocer todavía de la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo nos ayuda y poco a poco nos va enseñando qué es lo que querían decir estos grandes hombres cuando lanzaban el mensaje, cuando escribían algo. Dios nos va a enseñar, por su misericordia, nos va a estar revelando cómo hacerle para poder desarraigar toda semilla antes de que germine el mal. Así de que, hermanos, en esta hora que el Señor los bendiga, que esta palabra pueda traer una visión a nuestras vidas, de que no tengamos miedo si algo pasa. No somos, nuestra descendencia no está en control de nuestras manos. La herencia viene a recaer ahorita en nuestra vida, porque a mí me engendró un hombre y una mujer que fueron mis padres, y a ellos los engendraron un hombre y una mujer que fueron mis abuelos, y a ellos los engendraron un hombre y una mujer que fueron mis bisabuelos, pero no sabemos qué maldades hicieron.
y vienen a recaer a veces en nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo desarraigar toda semilla de naturaleza caída, de maldad, para que ahora en Cristo germine la naturaleza divina y que se logre la planta, que logre hacerse un árbol, como dice el salmista, árboles de justicia. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde, noche ya, y que el Espíritu Santo dé el entendimiento de lo que tengamos que hacer en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos.